Entonces la palabra del Señor, mis hermanos, que sea el Señor ayudándonos, dándonos sabiduría de nuevo y que me ayude a dar la palabra, mis hermanos, un buen alimento para mí y para todos ustedes, porque el primer alimentado soy yo. Como yo les he dicho hartas veces, al preparar, digamos, el mensaje, el que se está alimentando primero soy yo. Entonces, primero yo tengo que deleitar bien el alimento, gustar bien el alimento y saber si está conforme a la guianza del Espíritu Santo, conforme a la voluntad del Señor, y no dar cualquier cosa, mis hermanos, porque hay que tener un temor y un temblor para poder, con el Señor, para dar la palabra de Dios como es debido y que podamos ser edificados con la palabra del Señor. Amén. Yo quiero invitarlos, mis hermanos, y hoy quiero empezar este mensaje precisamente. Quiero invitarlos a que vayan a Jeremías, mis hermanos, a Jeremías 18. Estamos en la serie Solidez Cristiana y es el último tema, mis hermanos, de la serie Solidez Cristiana. Gracias a Dios, hoy ya vamos terminando con este mensaje de esta serie. Y nos ha podido el Señor edificar por medio de su palabra, amén. Un cristiano sólido, llamados a su gloria eterna, el Dios de toda gracia, una breve temporada, el autor de toda la obra. Hemos visto todos esos mensajes que el Señor nos ha permitido conocer y poder ser edificados con su palabra. Jeremías 18, y vamos a leer, mis amados hermanos, desde el versículo 1 hasta el versículo 6. Amén. Dice la palabra del Señor, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Amén. Hoy, mis amados hermanos, vamos a compartir el mensaje, la obra de Dios en el creyente, en las manos del alfarero. Amén. Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor. Gracias, Padre Celestial, por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos enseñas. Gracias porque tu palabra es la luz de nuestra vida y es la que nos dirige en todo momento, Señor. Que nos enamoremos de tu palabra, que nos deleitemos en tu palabra, que podamos gozarnos en tu palabra, Señor, y poder vivir según tu palabra, Señor. Ayúdame, Padre, para predicar, para dar tu palabra como es debido, correctamente, Señor. Y que mis hermanos puedan ser edificados, así como has edificado también mi vida y la de muchas personas, Señor. Que este mensaje llegue a nuestro corazón y que podamos vivir tu palabra, Señor, para agradarte y honrar tu santo nombre. Amén. La obra de Dios en la vida del creyente, mis amados hermanos. Hemos estado viendo precisamente en los últimos mensajes que Dios es el autor de toda la obra. Es el autor de todo, mis amados hermanos. Y Él es el que edifica en todo lo que nosotros somos. Si nosotros nos disponemos de corazón a que Él así lo haga. ¿Cierto, mis hermanos? Porque hay algo, el Señor quiere edificar nuestra vida. ¿Cierto que sí, mis hermanos? Él quiere hacer una obra en mi corazón y quiere hacer una obra en todo mi ser. Pero la pregunta sería esta mañana, ¿nosotros estamos dispuestos a que Él obre en nuestras vidas? Si estamos dispuestos a que Él trabaje, a que Él haga su obra en mi corazón. Esa sería la pregunta, mis hermanos. Por eso yo empecé en el día de hoy con Jeremías 18, del versículo 1 al versículo 6, en las manos del alfarero. Porque una cosa es lo que el alfarero quiera hacer con el barro y otra cosa es lo que el barro quiera dejarse hacer por el alfarero, mis hermanos. El Señor quiere obrar en nuestra vida y eso es indudablemente una verdad. Él está
Él está, ha estado, está y seguirá estando siempre para todos nosotros. Para todo el que quiera venir al Señor, el Señor está dispuesto a empezar una obra en su vida. La palabra del Señor, lo estuvimos viendo el domingo pasado, dice que lo que Él empezó, la obra que Él empezó en nosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, su obra, todo lo que Él hace en nuestras vidas, mis amados hermanos. En Primera de Pedro 5:10, que es el versículo que hemos estado hablando todos estos últimos domingos, mis amados hermanos, y yo dije, no, ya voy a cambiar el versículo, no voy a empezar con el mismo, sino que voy a empezar con otro capítulo que nos hable precisamente el Señor de que Él obra en nuestra vida y que nosotros debemos ser maniables en sus manos. Y ahí en la parte B del versículo dice, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca, mis amados hermanos. Esa es la obra que el Señor hace en todos nosotros. El Señor nos perfecciona, nos afirma, nos fortalece y nos establece. ¿Qué debemos saber, mis amados hermanos, para que nosotros podamos ser maniables en las manos del alfarero, de nuestro Dios? ¿Qué es lo que nosotros debemos tener en el conocimiento, en nuestra mente, para saber que debemos dejarnos que Él obre en nuestras vidas? Primero, Dios lo sabe todo. ¿Cuántos creemos eso, mis hermanos? Él es omnisciente, todo lo sabe. En Primera de Juan, capítulo 3, versículo 20, dice la palabra de Dios. Pues si nuestro corazón no nos reprende, si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Él sabe todas las cosas, mis hermanos. Debemos conocer que el Señor es omnisciente y lo sabe todo. Todo lo sabe. En el Salmo 147, versículo 4, dice también la palabra de Dios hablando acerca de la omnisciencia del Señor. Él cuenta el número de las estrellas y a todas ellas llama por su nombre. Cuando nosotros miramos el cielo en la noche, ¿cuántos podemos contar las estrellas? Es imposible, ¿cierto, mis hermanos? Imposible. Y eso que nosotros solamente podemos ver una parte del universo, una parte del cielo, una parte de un cumulito ahí de estrellas pequeño. Y nosotros en nuestro entendimiento no alcanzamos a comprender la grandeza de Dios. Que Dios, o sea, siendo un universo tan inmenso, mis hermanos, Dios cuenta todas y a todas las llama por su nombre. El Señor Jesucristo también dijo en una ocasión, mis amados hermanos, que Él tiene todos los cabellos de nuestra cabeza contados y que un pajarillo no cae a tierra sin que Él lo sepa, ni uno. ¿Cuánto más no hará por vosotros? Le dijo el Señor, hombres de poca fe. Cierto que el Señor Jesús todo lo sabe, el Dios todo lo sabe, todo lo creemos, ¿cierto, mis amados hermanos? Y para nosotros dejarnos moldear y ser maniables en las manos del alfarero, en las manos del Señor, es muy importante conocer esta parte, que Dios todo lo sabe. ¿Por qué, mis hermanos? Porque trae una tranquilidad a mi corazón y a mi vida saber que estamos en las manos del que no se le escapa nada, del que todo lo sabe. Cuando yo me entrego, pues si Dios todo lo sabe, me entrego, me rindo totalmente, haz lo que quieras conmigo, porque si tú lo sabes todo lo sabes, ¿cómo yo no voy a creer que lo que tú vas a hacer con mi vida es lo mejor porque todo lo sabes? Si cuentas todas las estrellas, sabes cuántas hay, a todas llamas por su nombre. Cuando yo me rindo y me entrego totalmente en las manos del Señor, en las manos de Dios, pues voy a tener la confianza y la seguridad de que estoy en las mejores manos, de que la obra que Él va a hacer en mi vida va a ser la obra más maravillosa que pueda hacer, porque Él es un Dios bueno y para siempre su misericordia, y todo lo sabe, mis hermanos. Otro punto que debemos conocer y que nos da seguridad precisamente, mis amados hermanos, cuando nos entregamos a las manos del alfarero, a las manos del Señor, que nos va moldeando, nos va dando la forma como Él quiera, es que Él todo lo ve. Todo lo ve.
Proverbios 15:3 dice la palabra del Señor. Los ojos de Jehová están en todo lugar. Aquí están los ojos de Dios. ¿Cierto que sí, mis hermanos? Si yo salgo, ahí están los ojos de Dios. Si me voy para Medellín, si me voy para el Amazonas, si me voy para Alaska, si me voy para el África, allí están los ojos del Señor. Y si los ojos del Señor están allí y el Señor todo lo sabe, vamos uniendo. Todo lo sabe, todo lo ve. Pues hermanos, qué maravilla saber que ese es nuestro Dios y que en las manos de ese Dios es en el que estamos y en que nos hemos entregado y nos hemos rendido para que Él obre en nuestra vida, ¿cierto, mis amados hermanos? Al ver Él todas las cosas, a Él no se le escapa nada, ni un detalle, ni uno. Ay, Señor, es que tengo esta circunstancia, tengo este problema, esta persona de pronto me está haciendo la vida imposible. El Señor todo lo ve, mis amados hermanos. A veces nosotros actuamos como si Dios no lo viera todo, o como si el Señor no lo conociera todo. Dice, en todo lugar mirando a los malos y a los buenos. O sea que Él no solamente se encarga de mirar aquí, en esta iglesia, en este lugar. Él también se encarga y está mirando a todos los que hacen maldad. Cuando maltratan a un niño, cuando maltratan a una mujer, cuando están haciendo hurtos, robos. Todo lo ve, mis amados hermanos. Todos esos detalles no se le escapan al Señor. Y uno podrá decir, pero bueno, si el Señor todo lo ve, entonces ¿por qué no hace nada? ¿Cuántas preguntas a veces a nosotros nos han hecho así cuando uno va y predica, ¿cierto? Bueno, si Él es tan bueno y si Él todo lo ve, entonces ¿por qué no hace nada? Pues ¿ustedes creen que de verdad no hace nada? Sí hace, mis amados hermanos, porque desde el principio de la creación el Señor ha venido hablando y Dios nomás en los 10 mandamientos dice, no hurtarás, no codiciarás la mujer de tu prójimo, no matarás. Y nomás ahí el Señor ya ha venido hablando a toda la humanidad. No creo que haya alguien que no sepa que el Señor dijo no matarás, no hurtarás, no robarás. Entonces ninguno puede escapar de los ojos y de la mirada del Señor. Aparte de que, mis amados hermanos, si en muchas ocasiones de pronto puede que el Señor, entre comillas, como dicen muchos, no haga nada, la palabra del Señor en Romanos dice que ellos acumulan, atesoran ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Y ese es el Dios que tenemos, mis amados hermanos, un Dios justo que todo lo ve. Él es justo, Él es amor, Él es verdad. Y ese es el Dios en que nos hemos rendido y entregado para que en sus manos Él empiece a darnos la forma que Él quiera con nosotros. Otro punto que nosotros debemos conocer como creyentes también, mis amados hermanos, para tener seguridad, confianza segura en el Señor, de que estamos en las mejores manos, es que Dios todo lo puede. Él es omnipotente. ¿Cuántos lo creemos? Amén. Amén. Jeremías 32:17 dice la palabra del Señor, mis amados hermanos. Oh Señor Jehová, dice la palabra, ahí diciendo ahí el profeta, oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Y no hay nada que sea difícil para ti. No hay nada que sea difícil para Dios. Todos esos detalles, todos esos puntos, todos esos atributos del Señor, todos esos versículos, mis amados hermanos, nosotros debemos guardarlos como tesoro en nuestro corazón. Bueno, yo conozco que el Dios en el que estoy, en las manos del Dios que estoy, todo lo puede, todo lo ve y todo lo sabe. Una todo eso, mis hermanos, en un solo ser, porque hay un único Dios verdadero que creó los cielos y la tierra. Y ese es el Dios que estamos buscando en esta mañana, mis hermanos. Que nos hable, que nos consuele, que nos restaure. ¿Podrá hacerlo? Será la pregunta. ¿Ustedes qué creen? ¿Podrá hacerlo? Amén, ¿cierto? ¿Por qué lo puede hacer? Porque Él todo lo puede, mis hermanos. Porque Él todo lo sabe y porque Él todo lo ve.
Cuando uno hace, uno a veces, bueno, yo nunca he ido a un museo así como a ver obras de arte y todo eso, pero hay personas que sí van y ven las grandes obras de arte, por ejemplo, la obra de arte de Miguel Ángel, de Leonardo da Vinci, y muchos ven esas obras ahí y yo les voy a hacer una pregunta. ¿Usted cabe en esa obra? Si yo pinto un cuadro, ¿usted se puede meter al cuadro? ¿Cierto que no? No, no se puede meter ahí. ¿Y cuántos dicen, pero si Dios es real, ¿por qué no lo vemos? ¿Dónde está? Hermanos, primero que todo el Señor, Dios, nuestro Dios es espíritu. Y la esencia de todo lo que Él ha creado y la esencia de todo lo que Él es está en su creación. Pero yo sí les voy a decir una cosa, ¿podrá contener la creación al Creador? O sea, ni siquiera en lo natural, aquí entre nosotros eso se puede. Si yo escribo un libro, ¿cómo me voy a meter yo al libro? O sea, yo soy más grande de lo que estoy escribiendo y lo que estoy haciendo. Lo mismo con esta creación, mis amados hermanos, y lo mismo con nosotros. Vemos en la tierra, el universo, que nosotros, imagínense, tan pequeñitos en tan grande, insondable universo, ahí pequeñitos, y en esa grandeza del universo, Dios es más grande que el universo, mis hermanos, porque Él es el creador de los cielos y de la tierra. Y aunque está en todo lo creado, es muy cierto, sí, pero ni la misma creación puede contener al Señor, de lo grande que es Él, de lo maravilloso y poderoso que es Dios. Y ese es el Dios que nos ha llamado a nosotros. Y ese es el Dios que envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros. Y ese es el Dios que todo lo está viendo a los malos y a los buenos. ¿Ustedes creen que el Señor tiene cuidado de nosotros, mis hermanos? Cierto que sí, Él tiene cuidado de nosotros. El Señor Jesús por eso dijo, o sea, ¿por qué se angustian? ¿Por qué se afanan? ¿Será que el Señor, si sabe que un pajarillo que necesita la comida y las flores, las aves que ni siembran ni ciegan, y Dios aún las alimenta, y tiene todos los cabellos de nuestra cabeza contados, y ni un pajarillo cae a tierra sin que Él lo sepa, ese Dios podrá obrar en mi vida? ¿Podrá hacer una obra maravillosa en mi corazón, en todo mi ser? Cierto que sí lo puede hacer, mis hermanos. A veces, mis amados hermanos, a nosotros se nos olvida el Dios que tenemos. A veces se nos olvida. En Romanos 9, mis amados hermanos, en Romanos 9, 16, versículo 16 al 21, dice la palabra del Señor. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Hasta el día de hoy conocemos eso, ¿cierto, mis hermanos? Lo que el Señor hizo con el Faraón, lo que hizo con el pueblo de Egipto y cómo libró a su pueblo Israel con mano poderosa. Esto mismo te he levantado para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? ¿Por qué? ¿Quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Hermanos, algo que hay que conocer también es que Dios es soberano y que Él hace como Él quiera, hermano. Él es un Dios vivo, Él no es un Dios que es un robot que está programado a simplemente hacer algunas cosas ya programado, no, hermanos. Él es un Dios vivo y lo que Él decida hacer lo hace cuando quiera, como quiera y en donde quiera. Ahí está la enseñanza para nosotros, que aprendamos precisamente, mis amados hermanos, a no altercar con Dios y a no pelear con Dios. Porque muchas veces nosotros, hermanos, vivimos altercando y peleando contra Dios. Pero, ¿por qué, Señor? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué estoy así? ¿Por qué me pasa esta circunstancia? Señor, ¿por qué a este sí y a mí no? ¿Por qué tal cosa? Y todo es una pelea con Dios, hermano.
Si el Señor quiso así, hermanos, Él es soberano, Él hace como Él quiera, Él tiene decisión, voluntad propia para hacer lo que Él quiera. Y obviamente el Señor no va a obrar en lo malo, porque Él no es malo. Dice la palabra de Dios que Él es santo, 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 3 veces santo. Entonces va a obrar conforme a ¿qué? A su santidad. Va a obrar conforme a ¿qué? A su justicia. Va a obrar conforme a ¿qué? A su bondad. Va a obrar conforme a ¿qué? A su misericordia. Va a obrar conforme a ¿qué? A su amor, ¿cierto, mis amados hermanos? Porque Él no se niega a sí mismo, Él no se puede negar a sí mismo, Él no puede negar su naturaleza. ¿Quién es? Nosotros, mis amados hermanos, debemos aprender a no pelear contra Dios, para que el Señor moldee nuestra vida y para que Él nos pueda dar la forma que nosotros quisiéramos que Él dé la forma con nosotros. Debemos dejar que Él haga, hermanos, que Él haga como Él quiera con nuestra vida. Bueno, ahorita no sé cómo sea que hagan las grandes estatuas, no sé la verdad, pero en los antiguos, en las culturas antiguas, los griegos, los persas, en la época de Nabucodonosor, resulta que cuando iban a hacer las esculturas, mis amados hermanos, cogían era una piedra de la peña y la ponían ahí. ¿Qué hacemos con esa peña? Pues toca darle tal forma, decía el artista, o el que iba a hacer la obra en esa piedra. ¿Y qué tenía que hacer? Pues empezarle a dar la forma que él tenía en su mente, en su corazón, darle la forma a esa roca deforme, porque así estábamos, todos así como que perdidos y extraviados en tantas cosas, y no teníamos en ningún momento el carácter de Dios ni de Cristo. Y resulta que el escultor de las obras, ¿qué empezaba a hacer, mis hermanos? Cogía un martillo y cogía un cincel. ¿Y qué empezaba a hacer? A pegarle. ¡Pah! Y volaba el pedazo de piedra para un lado. Después otro golpe. ¡Pah! Y otro pedazo de piedra salía para otro lado. Y vuelve. ¡Pah! Otro golpe. Y ahí todavía no estaba formado. ¿Cuántos golpes hay que darle a una piedra para darle una forma? Así hartos golpes también, mis amados hermanos, a nosotros. Así también a nosotros, mis hermanos. Que no nos gusta que nos golpeen, el Señor sí pega duro, hermanos. En serio. Pero Él no pega para destruirnos. Él pega muchas veces en nuestra vida para edificarnos, para moldearnos conforme a su carácter. La palabra del Señor también nos enseña a nosotros que así como Él hace con nosotros, mis amados hermanos, ¿sí? Que muchas veces nos va dando la forma y por medio de muchas circunstancias, o sea, esos golpes que a veces nos da la vida y nos va formando y nos va dando la forma, mis amados hermanos, con paciencia para edificación, que así nosotros también, mis amados hermanos, tengamos paciencia en la edificación de los otros hermanos. ¿Por qué? Porque el Señor también les está pegando a ellos, no solamente me está pegando a mí. Y a veces están pasando situaciones tan difíciles, hermano, y circunstancias tan tremendas, pero es el Señor obrando en la vida de los hermanos. Y nosotros debemos comprender eso, debemos tener paciencia. Que el hermano me gritó, tranquilo, el Señor lo va a golpear. Déjele todo eso al Señor, que el Señor va a obrar en su vida. Nosotros, ¿qué nos corresponde, Señor? Trata con Él. Perfecciona la obra que empezaste en el hermano. Obra en el hermano. ¿Por qué? Porque el Señor le va dando el crecimiento y va dando la forma que Él quiere con cada uno de nosotros. No solamente conmigo. Porque es que muchas veces, mis amados hermanos, pensamos que el Señor solamente está trabajando en mi vida, pero en nadie más. Ay, yo soy el súper especial de Dios. Y el Señor está obrando en mi vida. No, pero es con todos. Lo mismo que yo padezco, dice la palabra de Dios, lo padecen todos los cristianos en el mundo. Y es porque el Señor está haciendo su obra como el alfarero, le va dando la forma al barro. Y la palabra de Dios dice precisamente en creo que es segunda de Corintios, si no estoy mal, que dice que nosotros, mis amados hermanos, precisamente no vivimos por fe, por vista, sino por fe. Y para poder ser moldeados en las manos del Señor, precisamente debemos vivir por fe, sabiendo que Él
todo lo tiene bajo control. Y que nosotros simplemente somos barro, mis amados hermanos, que hay un tesoro sí en nuestro corazón, pero en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Amén. Y dice la palabra de Dios en Isaías 29, mis amados hermanos, versículo 13 al 16, hablándonos de esto mismo, cómo el Señor trabaja en nuestra vida y de que estamos en las manos del alfarero. El Señor dice: este pueblo viene a mí con palabras y me honran de labios. Estoy leyendo la versión Palabra de Dios para Todos. Y me honran con labios para afuera, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me rinden consiste en normas humanas repetidas de memoria, dice esta versión. Por eso, fíjense nuevamente haré con este pueblo cosas sorprendentes, prodigiosas e increíbles. La sabiduría del sabio se acabará y se ocultará la inteligencia del entendido. ¿Qué mal les va a ir a los que se esconden del Señor para ocultarse de sus planes, a los que hacen sus cosas en la oscuridad? Y vea lo que dicen, según esta versión y la palabra. ¿Quién nos ve? ¿Quién nos ve? Por eso el punto que vimos ahorita es que Dios todo lo ve. Y hay muchas personas que no se dejan moldear por el Señor porque creen que el Señor no los está viendo y creen que lo que está sucediendo, lo que están haciendo, el Señor no los ve. Y se preguntan, ¿quién nos ve? ¿Quién nos conoce? ¿Cómo se han pervertido? Dice la palabra. Actúan como si el barro fuera igual al artesano. Actúan como si el barro fuera igual al artesano. ¿Será eso verdad? El barro no es igual al artesano, ¿cierto que no, mis hermanos? Nunca. Y saben que a veces, mis amados hermanos, nosotros no nos dejamos moldear por el Señor porque creemos que somos igual a Dios. Y nos creemos más sabios que Dios y más entendidos o igual de entendidos que Dios. Y el Señor dice, pues a estos sabios y a estos que creen que entienden todo, la sabiduría del sabio se acabará y se ocultará la inteligencia del entendido, dice. Y muchas veces nosotros creemos que somos como Dios y por eso no nos dejamos tratar por el Señor. Y vivimos quejándonos, vivimos peleando contra el Señor, vivimos haciendo tantas cosas creyendo que nosotros somos dioses y que nosotros podemos decidir como queramos, vivir como queramos, hacer como queramos, no necesitamos de Dios, eso para que Él sea Dios no existe. Y hay muchas personas que están así hoy en día, mis amados hermanos. Y por eso es que no necesitan de Dios, porque ellos creen que todo lo saben. Se hacen como Dios, yo todo lo sé, todo lo ve y todo lo puedo. No necesito a un Dios que me diga qué tengo que hacer, qué tengo que dejar. ¿Por qué yo tengo que dejar de tomar? ¿Por qué yo tengo que dejar de caer en fornicación? ¿Por qué tengo que dejar de fumar? ¿Por qué tengo que tratar bien a mi esposa? ¿Por qué tengo que hacer las cosas bien en mi casa? ¿Por qué tengo que trabajar bien? No solamente cuando me ven, sino cuando no me ven. ¿Por qué lo tengo que hacer? No, si yo hago lo que yo quiera, a mí, ¿quién me dice qué tengo que hacer? Y por esa actitud, mis amados hermanos, es que el Señor muchas veces, hermanos, a veces Dios cuando trata fuerte, trata fuerte. Y cuando uno no se deja en las manos del Señor que haga como Él quiera, pues lo que el Señor quiere precisamente y su voluntad para nuestra vida, pues no va a llegar al punto que Dios quiere. Amén, mis hermanos. En Primera de Pedro, mis amados hermanos, como veníamos hablando, la obra del Señor dice que Él nos perfecciona, nos afirma, nos fortalece y nos establece. Esta carta de Primera de Pedro, mis amados hermanos, la escribió precisamente como dice el nombre, Pedro. Y esta carta está escrita precisamente, mis amados hermanos, y dirigida
a los cristianos que estaban en la dispersión en las regiones lejos de Israel. En estos lugares no tenían como fundamentos de su vida y ley que los gobernara, que gobernara su conducta, la palabra ni la creencia en el único Dios verdadero, sino que tenían todo tipo de prácticas inmorales y creencias extrañas en otros dioses. La carta estaba dirigida a esos cristianos en lugares donde no era Israel, estaban en la dispersión. Así como también en la carta de Santiago, Santiago les escribe a los cristianos de la dispersión. Es por eso que en estas regiones muchos cristianos estaban pasando dificultades y padecimientos por su manera de vivir, según la creencia en Jesucristo, ya que por estar en medio de lugares donde adoraban múltiples dioses y se tenían todo tipo de prácticas aborrecibles por Dios, estos creyentes, mis amados hermanos, estaban siendo perseguidos y presionados a dejar su vida de fe y santidad en el Señor. En 1 de Pedro capítulo 3, versículo 13 al 18, dice: ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas si también alguna cosa padecéis por causa de la justicia, o sea, por seguir al Señor, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, mis amados hermanos. ¿Y por qué yo les comparto este versículo y por qué? Ustedes dirán, ¿por qué cambió tan drásticamente? Si estaba hablando de que las manos del alfarero y ahora me sale con esto. Pues hermanos, la carta que hemos venido tratando en esta serie acerca de la solidez cristiana habla precisamente de cristianos que estaban siendo moldeados en las manos del Señor. El autor de esta carta, Pedro, fue un creyente en el Señor, un discípulo, un apóstol del Señor, que precisamente experimentó el trato del Señor. El trato del Señor como vaso que moldea al alfarero. Y nosotros conocemos todo lo que la Biblia habla acerca de Pedro, ¿cierto, mis amados hermanos? Y Pedro mismo le dice a sus creyentes, a los creyentes en Dios, Pedro mismo le dice a los que les está escribiendo la carta, que se dejaran moldear por el Señor. Les escribe a ellos precisamente que fueran sólidos, que en medio del padecimiento, mis amados hermanos, fueran fuertes, que creyeran en el Señor, que siguieran adelante, que tuvieran la esperanza firme, que estuvieran afirmados, que estuvieran fortalecidos, que estuvieran establecidos en el Señor. Que no se desviaran ni se dejaran amedrentar por aquellos que nos querían, o que los querían más bien apabullar y hacerlos desviarse del camino del Señor. Que permanecieran con su conducta y con lo que el Señor ya había hecho en sus vidas por medio de la palabra intactos. Que la obra que el Señor ya había hecho en sus vidas, en estos creyentes, no se dejara dañar por lo que sucedía a su alrededor. Porque era muy difícil como creyentes en el Señor Jesucristo vivir en medio de una sociedad que no cree en el Señor Jesucristo y que aparte de que no creen, tienen un poco de dioses y prácticas inmorales, mis amados hermanos, que nada tenía que ver con la vida de fe en el Señor Jesucristo. Y Pedro los estaba animando. Pedro los estaba animando y tenía como propósito enseñarles a los creyentes en estas regiones que no se desanimaran, que siguieran intactos con lo que ya el Señor había hecho en sus vidas. Si el Señor nos va formando, mis amados hermanos,
va moldeando poco a poco, va haciendo su obra en cada uno de nosotros poco a poco, porque eso no es de un día para otro, como se forma el barro para darle una forma. Y ya una vez vamos tomando forma, hermanos, van a ver quienes quieren que esa forma que el Señor nos va dando a nosotros vuelva a tomar o se dañe esa forma, que se dañe nuestro carácter, que menguemos en nuestra fe, que nos desviemos en nuestra fe. Hay personas, mis amados hermanos, que quieren que nosotros no continuemos la vida cristiana. Si al mismo Señor Jesucristo le dijeron en la cruz, pues bájate de la cruz. La obra que el Señor estaba haciendo con Cristo Jesús por todos nosotros, había algunos que le estaban diciendo, bájese. ¿Ustedes qué creen que hubiera pasado si el Señor se hubiera bajado de la cruz? ¿Estaríamos nosotros aquí? ¿Cierto que no, mis amados hermanos? ¿Y ustedes creen que era fácil lo que estaba viviendo el Señor Jesús en la cruz? ¿Cierto que no? Empezando porque estaba cargando el pecado de todos nosotros. Y aparte de eso, mis amados hermanos, ¿cuánto sufrió? ¿Cuánto lo menospreciaron? ¿Cuánto sufrió los latigazos por nosotros, los clavos en los pies y en las manos, las burlas, los vituperios? Esa obra que el Señor estaba haciendo para muchos era locura. Pero, ¿qué es esto que cómo puede ser del Señor esto que está sucediendo ahí? Para muchos. Pero el Señor sí tenía claro que esa obra que estaba viviendo y que estaba pasando ahí era por la salvación de todos nosotros, mis amados hermanos. El Señor fue maniable en las manos del Padre. Pedro le estaba diciendo a los creyentes, sean maniables en las manos del Señor. Y a los que quieran que no sea así y a los que quieran que ustedes se salgan del camino del Señor, no les hagan caso, no pongan atención. Porque el Señor, así como padeció, así también nosotros. Y eso es parte del tratamiento, mis amados hermanos, que el Señor hace en nuestras vidas, como el alfarero moldea el barro. Él es el mismo que hace la obra en nosotros. Él mismo hace la obra en nosotros. En Filipenses 1:6 dice la palabra de Dios que Él comenzó en vosotros, que Él comenzó en nosotros una buena obra y que la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. ¿Cierto, mis amados hermanos? Yo quiero que nosotros, mis amados hermanos, en esta mañana veamos un ejemplo de un creyente que precisamente fue formado en las manos del Señor, que Dios lo trató, que lo moldeó. Y este creyente escribió precisamente esta carta a estos cristianos que estaban padeciendo. Pero no crean que él empezó, así como es cuando escribió la carta, como estaba de firme, maduro, perfeccionado, afirmado, establecido en el Señor. No crean que él empezó así, hermanos. Él no empezó así. Pero sí saben cómo terminó, escribiéndole a otros que pusieran la mirada en el Señor, que pusieran la mirada en el Dios de toda gracia y que esperaran que Él trabajara en ellos y que permanecieran firmes en la fe, aún a pesar de los padecimientos. Y este creyente, este es el apóstol Pedro, mis amados hermanos. El apóstol Pedro, el proceso de perfección, afirmación, fortaleza y establecimiento en la vida de Pedro, mis amados hermanos, según la palabra de Dios, refleja para todos nosotros cómo Jesús transformó la vida de este hombre, de un pescador impulsivo en un líder fundamental para otros. Perfeccionado, o sea, madurado, completo, afirmado, fortalecido y establecido, inamovible, mis amados hermanos, que no se dejaba mover de la fe en Cristo Jesús. Este proceso, mis amados hermanos, se puede, mis amados, comprender a través de varios momentos claves en su vida. Pedro, también llamado Simón, era un pescador cuando Jesús lo llamó a seguirlo. Era un pescador. Mostró un gran entusiasmo y fe inicial, dejando todo para seguir al Señor. Lo dejó todo, dejó las redes, dejó la barca, dejó todo por seguir al Señor.
Tal fue el llamamiento que tuvo Pedro, mis amados hermanos, que fue capaz de dejó todo por seguir a su Señor. Si hay alguien que puede hablar del proceso de formación de Dios en la vida humana, es Pedro, ya que después de ser llamado por Cristo experimentó todas las etapas de moldeamiento de carácter. Todas las etapas, mis hermanos, las vivió el apóstol Pedro, para que el Señor moldeara ese carácter tan impulsivo, tan acelerado, o podemos acordarnos de ese aceleramiento cuando vinieron a apresar al Señor, a tomar al Señor, y lo primero que él hizo es sacar la espada y le mochó la oreja a Malco. O sea, un acelerado, hermanos, un impulso de agresividad, de violencia. O cuando el Señor le dijo que sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y en el mismo día él estaba diciendo, Señor, en ninguna manera esto te acontezca, y el Señor le dijo, apártate de mí, Satanás. Uy, qué duro golpe que el Señor le diga a uno, Satanás, apártate de mí, Satanás, ¿cierto? Y aunque no se lo estaba diciendo específicamente a él, sino el propósito de las palabras de Pedro, de que era que no padeciera por nosotros. Era un hombre muy impulsivo, mis hermanos, tenía un carácter que no había sido moldeado por el Señor. Y él vivió todas las etapas, mis amados hermanos, con el Señor Jesús de Dios, con el alfarero, moldeándolo, dándole el carácter que Dios quería que él tuviera, así como lo hace con nosotros. Pedro tenía una personalidad impulsiva. Por ejemplo, caminó sobre el agua hacia Jesús, pero dudó y comenzó a hundirse. Porque él le dijo, Señor, si eres tú, di que yo vaya y camine en las aguas. Y él le dijo, pues ven. O sea, el primero que arrancó y salió y se mandó al agua fue Pedro. ¿Por qué no fue Juan? ¿Por qué no fue Jacobo? Era impulsivo, hermano, se aceleraba, tomaba decisiones aceleradas. ¿Y cuántas veces nosotros, mis amados hermanos, somos así, impulsivos? Nos dejamos llevar por el impulso, por la emoción, por la pasión, por el momento de pronto de rabia, de ira o de emoción. Y el Señor nos va dando la forma. También confesó que Jesús era el Mesías, Pedro. Pero luego lo intentó corregir al Señor. O sea, se emocionó. Ay, claro, ya el Señor me saltó. Dijo que tú eres Pedro, se saltó y tomó una emoción que la llevó al extremo. Cuando ya el Señor le dijo, es que vamos a ir a Jerusalén, pero me es necesario padecer por la mano de los religiosos y de los fariseos. Y Pedro le dijo, en ninguna manera esto te acontezca. ¿Cómo te va a pasar esto, Señor? Lo corrigió. Y a veces nosotros queremos también como corregir al Señor, ¿cierto, hermanos? Señor, pero es que no es así. Resulta que no, es de esta manera. Y el Señor nos dice, apártate, déjame hacer la obra a mí. Porque muchas veces nosotros queremos ayudar al Señor y no dejarnos moldear por el Señor. Y no es de esa manera, mis hermanos. Nosotros debemos dejar que el Señor vaya haciendo ese trabajo en nosotros. Vaya dejando ese trabajo, que haga ese moldeamiento de nuestro carácter en nuestras vidas. Pues en este momento Pedro le estaba corrigiendo al Señor Jesús como diciéndole, no, es que esta no es la manera de trabajar, Señor. Esta no es la labor que tú tienes que hacer. Yo pienso, Señor, que no, tú tienes que de ninguna manera esto pase. No, tú tienes que estar bien. A ti no te puede pasar nada malo. Tú no tienes que padecer. Y resulta que la obra del Señor era que el Señor padeciera por nosotros. ¿Qué hubiera pasado si el Señor le hubiera hecho caso a Pedro? A veces nosotros, mis amados hermanos, nos pasa igual. Queremos decirle al Señor, no, Señor, me está pasando esto y yo creo que esto no es tuyo. Esto no es tuyo, Señor. Esto no, lo que estoy padeciendo no viene de parte tuya. A veces sí, hermano. Y es porque el Señor está moldeando mi carácter. Y nos está dando forma por medio de los padecimientos, muchas veces. Porque a veces somos impacientes, somos acelerados, somos impulsivos, somos airados, explotamos con facilidad.
Y es porque falta que el Señor vaya, como hacía el agricultor, nos vaya dando la forma, mis amados hermanos, a todos nosotros. Así lo vivió Pedro. Pedro era un hombre que necesitaba ser moldeado por las manos del Señor como el alfarero moldea el barro para darle la forma conforme a su voluntad y conforme a su agrado, mis amados hermanos. ¿Cómo empezó el Señor o qué obra hizo el Señor con Pedro? Pues si Pedro dijo, él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca, él no lo decía por decirlo, hermanos. Él lo decía porque él lo experimentó. Pedro experimentó este proceso de cómo el Señor lo fue moldeando para hacerlo en lo que terminó, siendo un líder para otros, un animador para otros, alguien que motivaba a los demás a que continuaran adelante, a que estuvieran firmes. Pero para llegar a ese nivel, mis amados hermanos, hay que pasar un proceso y no hay que interrumpir al Señor. Hay que dejarlo. Hay que confiar en Él, mis amados hermanos. Dios nos perfecciona. Por eso Pedro dijo, Él mismo os perfecciona. Y esta palabra perfección, mis amados hermanos, significa completo, restaurado, reparado de lo roto, ser maduro. Restaurar para que esté completo, estar equipado, mis amados hermanos, hacer algo apto para su propósito. Hacer algo apto para su propósito. Y eso fue lo que sucedió con el apóstol Pedro. El Señor lo fue moldeando, ¿para qué? Para que estuviera ahí, mis amados hermanos, como un buen líder. Y no que titubeara y se desviara o se desanimara cuando vinieran las persecuciones o los momentos difíciles. Eso es lo que estaba haciendo el Señor con la vida de Pedro, haciéndolo maduro, completando y perfeccionando la obra que había empezado en aquella vez cuando lo llamó como pescador y que era impulsivo y que era acelerado, que tuviera un buen fin, mis amados hermanos. ¿Cómo murió el apóstol Pedro? El apóstol Pedro murió sirviéndole al Señor y no negándolo. ¿Lo negó? En algún momento sí lo negó. ¿Saben por qué lo negó, mis amados hermanos? Porque estaba en el proceso. Estaba en el proceso de maduración. Estaba en el proceso de que el Señor lo fuera cuadrando, le fuera dando la forma. Y muchas veces pasan estos tipos de cosas, mis amados hermanos, pero es parte del proceso que el Señor permite en todos nosotros. Perfeccionar en Primera de Pedro, mis amados hermanos, 5:10, significa que Dios trabaja en nuestras vidas para hacernos espiritualmente completos, maduros y firmes en la fe, especialmente después de atravesar pruebas. Después de atravesar pruebas es donde el Señor va a saber, mis amados hermanos, si permanecemos o no permanecemos. Porque es cuando pasan las pruebas, cuando las personas se van o cuando las personas se hacen más firmes en el Señor. ¿Pedro experimentó pruebas? Claro que sí, mis amados hermanos. ¿Y ustedes creen que él se apartó del Señor? No, aunque lloró amargamente, ¿cierto? A veces nos va a tocar también a nosotros, hermanos. A veces nos va a tocar también a veces a nosotros llorar amargamente, pero el Señor nos va a perfeccionar. El Señor va a terminar lo que empezó en nosotros. ¿Cuál fue la diferencia entre Pedro y Judas? Que Pedro continuó, se arrepintió y siguió el camino del Señor. Judas no. Judas lo que hizo fue tomar una mala decisión y suicidarse. Siempre, mis amados hermanos, después de la prueba hay quien permanece y hay quien no permanece. Hay quienes están con el Señor y hay quienes no están con el Señor. Y la idea es que todos estemos, ¿cierto, mis amados hermanos? Y por eso está esta enseñanza, por eso está la palabra de Dios. Jesús restauró a Pedro después de su negación. Jesús restauró a Pedro después de su negación. En Juan 21, yo quiero que me acompañen a Juan 21, mis amados hermanos.
Juan 21. Dice la palabra del Señor. Y ahí nos relata precisamente cómo el Señor le habló a Pedro después de que lo negó. Juan 21, versículo 15 al 17. Dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, le dijo a Simón, 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 hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Lo sabe todo, mis amados hermanos. Tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú lo sabes todo. O sea que sí sabía Pedro de que el Señor era omnisciente, que lo sabía todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías. O sea, hacía lo que se le daba la gana. Así como muchas veces nosotros. Y no nos dejamos moldear en el Señor. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro. El proceso del Señor. Empezamos haciendo lo que queremos y terminamos haciendo lo que el Señor quiere. Y muchas veces lo que el Señor quiere, mis amados hermanos, es que le sirvamos de tal manera que hasta a veces, o sea, como Pedro, llega al punto de que murió por el Señor. ¿Por qué murió por el Señor, mis amados hermanos? Porque había sido moldeado de tal forma por el Señor que la presión del mundo le decía, niega al Señor, y él seguía, y él seguía, y él seguía, y él seguía. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y cuando lo negó, ¿qué sucedió? Se dejó presionar y negó al Señor. O sea que sí fue transformado. Claro que sí, mis amados hermanos, fue transformado. ¿Fue fácil? No fue fácil. ¿Se dejó del Señor moldear? Sí, se dejó transformar por el Señor. ¿Por qué? Porque confió en el Señor. Confió que lo sabía todo, que todo lo podía y que todo lo veía, y se entregó al Señor y continuó. Continuó adelante y el Señor pues lo fue moldeando. Y llegó a decirle al Señor, tú lo sabes todo. Y llegó a ser ese líder que murió por el Señor, tanto que el Señor Jesús ya lo sabía. Porque aquí se lo dijo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, o sea, un proceso de vida bastante largo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará donde no quieras. Y te llevará donde no quieras. El Señor ya sabía. ¿Sabía o no sabía lo que iba a pasar con Pedro? Sí, sabía que lo iba a negar, pero sabía que él iba a llorar amargamente y que iba a continuar. Pero ¿qué fue necesario, mis amados hermanos? Que el Señor tratara con él y que le dijera, Pedro, ¿me amas? Una. Pedro, ¿me amas? Dos. Pedro, ¿me amas? Tres. Y en las tres le dijo, apacienta mis ovejas. O sea que le dio responsabilidad. El Señor, mis amados hermanos, cuando nos va moldeando y nos va formando como el alfarero moldea el barro, a medida que nos va formando, también nos va dando responsabilidad. El Señor le estaba diciendo, sí, me negaste, pero yo sé que tú volverás a estar conmigo. Yo conozco que tú me amas y por eso te digo, apacienta mis ovejas. ¿Caíste? Sí. ¿Cuántos hemos caído? Todos, ¿cierto, mis amados hermanos? Todos hemos caído. Pero ¿qué es lo que debemos hacer, mis amados hermanos? Hacer lo que hizo Pedro. Se quedó ahí, ¿no? Continuó. El Señor sabe que quién le ama y quién no le ama de verdad, hermanos. Y cuando uno ama al Señor de corazón, todas las cosas ayudan para bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados.
Pedro fue llamado conforme al propósito de Dios para ser un apóstol que proclamara la verdad de Cristo Jesús y que muchos conocieran a Dios. Pero pasó por todas las etapas posibles para llegar a ser ese hombre, mis hermanos. La confrontación del Señor, la corrección del Señor, todo eso hace parte, mis amados hermanos, de la maduración y del perfeccionamiento que Dios hace en nuestra vida. Jesús oró para que la fe de Pedro no faltara. En Lucas 22, versículo 31 al 34, vean lo que dice la palabra del Señor, mis amados hermanos, y ya estamos finalizando, ya casi por terminar. Dijo también el Señor a Simón, le dijo: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. ¿A quién le pidió Satanás eso? ¿A quién le pidió? Jesús le estaba diciendo: Satanás me pidió para zarandearlo como trigo. Y vea lo que le dice el Señor: pero yo he rogado por ti. ¿En qué momento le dijo yo no se lo permití? En ningún momento le dijo eso, ¿cierto? Pero el Señor no es malo. El Señor, ¿sabe qué hizo? Rogó por Pedro. ¿A quién le rogó? Al Padre. ¿Qué le rogó? Que tu fe no falte. Porque en los momentos, mis amados hermanos, donde el Señor está tratando con nosotros, nos está perfeccionando, afirmando, fortaleciendo y estableciendo, y usa las pruebas y las dificultades, en ese momento, ¿a cuántos tiende a faltarnos la fe? Porque ese es el propósito de Satanás, ¿cierto? Si el Señor le dijo a Pedro que lo había pedido para zarandearlo, ¿qué es zarandear? Tratarlo y arrancar del Señor. Pero el Señor había ya rogado por Pedro. Permitió la situación y ya había rogado por Pedro que su fe no faltara. Eso es lo que no debe faltar en nosotros, hermano. La fe. Eso es lo que no debe faltar. Y dice: y tú, una vez vuelto al Señor, después de la prueba, de la zarandeada de Satanás, confirma a tus hermanos. ¿Cuál era el propósito? Que fuera un líder que confirmara a otros. Pero para llegar a ese punto, hermanos, para llegar a ese punto toca ser maniables en las manos del Señor y pasar todas las etapas, hermanos. No nos saltemos las etapas. Las etapas a veces son difíciles las que vivimos, sí, pero no nos las saltemos, son necesarias todas. Todas son necesarias para llegar al punto que Dios quiere, en el cual nosotros lleguemos. Le dice: confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, vea la actitud y la reacción de Pedro. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a morir contigo. No solo dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. La emoción, el arranque, el acelere. Estaba en el proceso, mis hermanos. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú me niegues 3 veces que me conoces. El proceso del Señor, hermano, como en las manos del alfarero, poco a poco nos va dando la forma. Nos va dando la forma con el fin, precisamente, mis amados hermanos, de destruir a otros, no, de confirmar a otros. Por eso dice la palabra del Señor que con la consolación que Él nos consuela, nosotros debemos consolar a otros. Pero ¿cómo vamos a predicarle a otro? ¿Cómo vamos a consolar a otros? ¿Y cómo vamos a confirmar a otros si primero no estamos confirmados nosotros en el Señor? Y para estar confirmados, primero hay que pasar por el tratamiento de Dios. Perfección, afirmamiento, fortaleza. ¿Y cómo termina uno la vida? ¿Cómo debe uno terminar la vida? Establecido en el Señor. ¿Quién terminó su vida establecido en el Señor sin moverse ni a derecha ni a izquierda? El apóstol Pedro. Murió por el Señor.
El Señor mismo se lo dijo, cuando llegues a viejo extenderás tus manos y serás llevado a donde no quieres. ¿Se negó Pedro a ser llevado a morir por el Señor? No, sabía que eso era lo correcto. Aunque a veces el sufrimiento que pasemos parezca difícil, pero muchas veces es lo necesario y lo que el Señor permite como correcto para llevarnos a estar confirmados y establecidos en el Señor, mis amados hermanos. Pongámonos de pie. Y agradezcámosle al Señor por su bondad, mis amados hermanos. Hoy tenemos el privilegio de compartir la cena del Señor, ¿cierto, mis hermanos? Es hacer memoria del sacrificio de Cristo por nosotros, del padecimiento que Él sufrió por nosotros y que resucitó, toda su sangre derramada y lo que padeció por nosotros, hacer memoria de Él. Amén, mis hermanos. Gracias, Padre Celestial, te adoramos y te bendecimos, Señor. Gracias, Señor, por tu bondad, por tu misericordia. Gracias, Padre Celestial, por tu amor, Señor. Gracias porque muchas veces, Padre, permites cosas en nuestra vida para que nosotros podamos llegar a ser maduros, Padre, a estar maduros, a ser afirmados, a estar fortalecidos y a estar establecidos en ti, como lo dice tu palabra, Señor. A veces, Padre Celestial, permite situaciones en nuestra vida para moldear nuestro carácter.